Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 33 minutos, 12 con 33 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos con Mauricio Chiluisa, presidente de la Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Se planifica para los próximos días por parte de organizaciones de docentes, de estudiantes, de trabajadores, de servidores universitarios del Ecuador, una movilización prevista para el próximo 8 de octubre a nivel nacional en defensa de la educación, la salud y contra las medidas económicas dictadas por el gobierno nacional. Por ello, hemos invitado vía telemática a Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la FUEG. Mauricio, buenos días, buenas tardes, ya bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. ¿En qué condiciones se va a realizar esta medida de presión, de hecho, a nivel nacional prevista para este 8 de octubre y cuál es el objetivo de la misma? Bueno, muy buenas tardes y agradecer la invitación que se le ha hecho a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Efectivamente, el recorte presupuestario, no solamente a las universidades, sino a todo el sistema de educación en general, ha generado ya problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje y también en garantizar el derecho fundamental que tenemos los jóvenes al acceder a la educación en igualdad de condiciones. Solo como ejemplo, la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas ha afectado a que en la Universidad Central se desvinculen a más de 650 docentes a contrato, que efectivamente ellos para el nuevo semestre no podrán impartir las horas clases. ¿Qué significa eso? De que los docentes que tienen nombramiento dentro de las universidades tendrán una sobrecarga de estudiantes y también se les sumará más carga horaria, generando así hacinamiento dentro de las plataformas telemáticas, como también poniendo en riesgo la calidad educativa. Por ello, la Unión Nacional de Educadores, la FEUE, los docentes universitarios agrupados en la FEPUPE, los servidores universitarios en la FENATUPE y los estudiantes secundarios hemos decidido convocar a una jornada nacional en defensa del presupuesto de la educación y en contra de las medidas económicas del gobierno. Para nosotros, como estudiantes universitarios, es una total falta de respeto y una actitud inhumana cómo el gobierno nacional ha manejado la crisis económica durante esta emergencia sanitaria. Mientras otros países declararon moratoria a la deuda externa, el gobierno con bombos y platillos ha pagado con intereses los bonos Global 2020, dejando así la reducción del presupuesto para educación y reduciendo el presupuesto para educación y para salud. A eso hay que sumarle que que el nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional trae unas implicaciones efectivamente que atentan contra la estabilidad laboral y atentan contra los derechos de los y las trabajadoras del país. Es algo inaudito que en el 2022 se pretenda subir el IVA y muchos de esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son reducir gasto social para educación y para salud. En contra de estas medidas neoliberales, en contra de la actitud inhumana del gobierno que ha dejado a miles y de cientos de jóvenes fuera del ingreso a las universidades durante este año, es que nos organizamos, nos movilizamos este 8 de octubre y también conmemorando un año del gran levantamiento indígena y popular del mes de octubre. Hicimos retroceder en octubre las políticas neoliberales del gobierno. No descartamos que en este octubre también hagamos retroceder al gobierno nacional esas pretensiones de afectar a la universidad y a la educación pública en el país. Mauricio, ¿en qué condiciones se va a realizar esta medida de presión pacífica a nivel nacional? ¿Qué características va a tener? ¿Dónde se van a empezar a concentrar? Cuéntenos un poco sobre la organización de esta protesta y las características de la misma. Efectivamente, hemos realizado una coordinación con las distintas organizaciones. Está convocada una jornada de manera pacífica en la Plaza Indoamérica, aquí en la ciudad de Quito, a partir de las 10 de la mañana. Y de igual manera en los exteriores de varias universidades del país y en los exteriores de las gobernaciones se concentrarán en el transcurso del día. No podemos decir de que en la mañana será todo a nivel nacional en la mañana en todo el país, sino que en varias universidades, varias provincias del país nos han señalado que podría ser en jornadas de la tarde y muchas de ellas podrían ser marchas de antorcha. Efectivamente, el 8 es una jornada que da inicio a una serie de movilizaciones planificadas y propuestas para el mes de octubre, como es No es la única, entonces no es la única. ¿Qué más viene después? Viene una acción el 15 de octubre para presionar a la Corte frente a la sentencia que emitió referente al presupuesto universitario, pero también frente a frente también al tema laboral,
ley de apoyo humanitario y ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Y también nos preparamos el 22 de octubre para la gran jornada de movilización que ha convocado el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular. A la jornada del 22, los estudiantes universitarios agrupados en la FEWE nos sumamos a esa jornada de lucha a nivel nacional, pero previo al 22 generaremos varias acciones de movilización como la del 8, la del 15. No descartamos que a partir del 8 continúen diariamente plantones en varias universidades del país para exigir respeto al presupuesto. Estamos en contra de los actos de corrupción y en contra de las políticas neoliberales del gobierno que han afectado el bolsillo de los trabajadores. La ministra de Gobierno emitió ayer un mensaje, colgó un video en su cuenta de la red social Twitter diciendo que es momento de dejar este tipo de protestas atrás, de sentarse en una mesa a dialogar y buscar la reconciliación. ¿Usted cree que hay las condiciones para conseguir esa reconciliación, por un lado? Y por otro, ha asegurado que las protestas del año pasado no eran solo sobre una medida impopular, sino que detrás de estas protestas había un intento de desestabilizar al gobierno. ¿Qué decir ahora de esta nueva jornada de protestas que ustedes van a encabezar? ¿No tienen miedo de represalias por parte del Estado? ¿Ocurra un nuevo octubre, por ejemplo? El gobierno nacional, la única forma de diálogo que ha entendido es la represión. La FEWE ha estado presta a dialogar durante estos casi ya 3 años y medio de gobierno de Lenín Moreno. Hemos presentado propuestas a inicio de su periodo, presentamos propuestas para mejorar el sistema de educación superior. La única respuesta del gobierno nacional ha sido cerrar las puertas del diálogo y gobernar con los grandes grupos económicos, creo, socialcristianos, los banqueros, y efectivamente esa actitud del gobierno nacional. Le decimos a María Paula Romo que los estudiantes universitarios no le tenemos miedo a su actitud represiva. Incluso ella no tiene que olvidarse de que fue docente universitaria y como ex docente universitaria tiene que entender que en las universidades nos formamos los jóvenes críticos con propuestas, no los jóvenes vándalos como ella nos ha tachado durante este año y ha tachado a la Universidad Ecuatoriana. Nosotros en estos momentos es imposible mantener un diálogo con un gobierno que no escucha al pueblo, con un gobierno que está cogobernando con grupos económicos del país y que también aplica toda una agenda neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Frente a un gobierno indolente no podemos sentarnos a un diálogo y el único diálogo que los estudiantes tendremos ahora es en las calles, en las movilizaciones, junto a los trabajadores, a los docentes, a las amas de casa, a los campesinos que estamos indignados de este mal gobierno. Ahora, ¿qué expectativas tienen del resultado de esta jornada de movilización, tomando en cuenta que, por ejemplo, el tema del presupuesto a las universidades ha sido incluso avalado por la misma Corte Constitucional? Hay recursos que han ingresado al Estado a través de este crédito del Fondo Monetario Internacional y que el gobierno ya se ha encargado de decir que se van a repartir en diferentes sectores. Esto de una u otra forma va a dar un poco de liquidez a la economía nacional y posiblemente el gobierno va a decir que no se justifican ahora los pedidos que ustedes están haciendo, esta plataforma de lucha que pretenden presentar a través de esta jornada de movilización. El gobierno, presidente Lenín Moreno específicamente en su cadena nacional en días pasados le mintió al país. Dijo de que todos los servidores públicos estaban al día en sus pagos y eso es una completa falsedad. Los docentes universitarios agrupados en la FEPUPE, los docentes agrupados en la Unión Nacional de Educadores y varios servidores, tanto de los colegios como de las universidades, han denunciado que van en cobros más de 2 meses de sueldos y salarios. Esos recursos económicos no están siendo destinados efectivamente para invertirlos en educación y para salud. No sabemos a dónde se están destinando. No es un favor que hace el gobierno pagar las pensiones jubilares, es un derecho. Él en septiembre del anterior año hizo un compromiso efectivamente con la Asociación de Docentes Jubilados a nivel nacional que se declaró en huelga de hambre. Durante ese año no ha cumplido una sola palabra de los acuerdos. Entonces se evidencia efectivamente que el gobierno nacional no está regalando, no está dando un favor a los jubilados, es un derecho y con bombos y platillos señala de que es algo positivo, pero eso es una obligación del Estado ecuatoriano. Durante esta emergencia sanitaria, tanto la educación, la salud, los adultos mayores han sido desatendidos por el gobierno, mientras se ha priorizado el pago de la deuda externa, reitero, se ha priorizado incluso defender e incentivar de manera tributaria a los grandes evasores de impuestos que tiene el país.
nuevamente este gobierno atenta contra el derecho que tenemos los jóvenes a educarnos y a la estabilidad laboral. Por ello es que esta jornada está teniendo fuerza en varias universidades del país. Convocamos con todas las medidas de bioseguridad a los jóvenes, a los padres de familia a defender la educación pública, porque no podemos permitir que el gobierno, a pretexto de la emergencia sanitaria, reduzca el presupuesto de las universidades. Como dato, durante estos 3 años de gobierno de Lenín Moreno, le ha reducido más de 298 millones de dólares a las universidades y escuelas politécnicas. La pandemia solo fue un pretexto para aplicar una política del Fondo Monetario Internacional, que es reducir presupuesto para la educación. Entonces, durante estos 3 años ha habido reducción cada año del presupuesto. La pandemia solo fue un pretexto del gobierno para quitarle más recursos económicos a las universidades. Son las 12 horas con 43 minutos. Conversamos con Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la FEUE. Mauricio, al año de las protestas de octubre, al cumplirse un año del paro nacional, la ministra de Gobierno dice que ella cumplió con su deber, que el gobierno cumplió con su deber y que tras reconocer finalmente la existencia de víctimas mortales, más de una decena de personas que perdieron la vida durante las protestas, dice que ninguna de estas muertes se puede atribuir al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía o de los militares, específicamente de la policía. Dijo, no hay muertes por la utilización de armas de dotación del personal policial. No pueden responsabilizarse a la policía por las muertes de octubre. ¿Qué opinión le merece este análisis o esta evaluación que ha hecho la ministra de Gobierno en las últimas horas? Bueno, hay que entender de que la ministra vuelve a mentirle al pueblo ecuatoriano, vuelve a tener una actitud prepotente, déspota, una actitud que no va efectivamente ligada a resolver los problemas, sino más bien a esquivar todos los actos de corrupción y también intenta lavarse las manos de su responsabilidad en los actos de represión en el mes de octubre. Efectivamente, quien da la orden de reprimir es María Paula Romo. Todavía no se ha hecho las investigaciones ni se ha sancionado quién dio la orden para que vayan a disparar bombas de gas lacrimógeno a las universidades. Recordemos que las universidades estaban siendo centro de acopio, centro de paz, en donde nuestros hermanos indígenas llegaban a pernoctar la noche, y efectivamente, ¿quién dio la orden de lanzar gas lacrimógeno? Hay videos en redes sociales. Entonces, la ministra no ha dado respuestas sobre atacar a las universidades, violentando también la autonomía universitaria, violentando incluso estudiantes de medicina que crearon sus brigadas, fueron reprimidos brutalmente por la policía. Entonces, frente a ello, no explica, no da razones. Lo único que ha hecho es efectivamente justificar e intentar lavarse las manos con la responsabilidad del mes de octubre. Por ello es que nosotros hemos señalado de que María Paula Romo no es una persona grata para la Universidad Ecuatoriana, debe salir inmediatamente del Ministerio de Defensa por ser una persona prepotente y avalar del Ministerio de Gobierno, muchas gracias, efectivamente tiene que salir del Ministerio de Gobierno por atentar, reprimir al pueblo ecuatoriano. Ella y Richard Martínez son los principales responsables de la represión y de la crisis económica. A eso también se suma el ministro de Seguridad, Osvaldo Jarrín, que tienen que pagar y responder por los heridos, por los muertos del mes de octubre, porque ellos fueron los que iniciaron la represión en contra del pueblo ecuatoriano. Nada de lo de octubre hubiese pasado si el gobierno nacional no hubiese insistido en aplicar el decreto 883, si el gobierno no hubiese querido que existan movilizaciones, protestas durante 11 días en octubre, debía haber al día siguiente derogado el decreto 883, pero la intención del gobierno siempre fue por presión imponer esta política neoliberal del Fondo Monetario Internacional, que lastimosamente su política fue este año aplicarla a través de la ley, de la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario y Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Mauricio, la ciudad de Quito, en general el país, pero en especial la ciudad de Quito, está atravesando una emergencia sanitaria, una situación sanitaria complicada por el COVID-19, la ciudad de Quito sobre todo. Pese a eso, ustedes van a hacer esta protesta. ¿No piensan que de una u otra forma se puede poner en riesgo la salud de ustedes, de la gente que esté en los alrededores con este tipo de protestas ahora? Nosotros, a raíz de que se redujo el presupuesto a las universidades desde mayo, hemos realizado desde el mes de mayo plantones, movilizaciones, hemos buscado que estas jornadas sean realizadas con las distintas medidas de bioseguridad, respetando el distanciamiento social, e incluso hemos conformado brigadas de desinfección
Efectivamente, muchos compañeros de estudiantes se encuentran encargados de entregar alcohol, de entregar algunas mascarillas. Vamos a mantener las medidas de bioseguridad, de distanciamiento, pero efectivamente, si el gobierno nacional no quiere que los estudiantes estemos en las calles exigiendo nuestro derecho, tiene que dar marcha atrás con toda la política antipopular que ha venido aplicando hasta el momento. Si el gobierno da marcha atrás de la aplicación de los paquetazos económicos, de la reducción del presupuesto para educación y para salud, los estudiantes universitarios no tendremos la necesidad de salir a las calles. Pero frente a esta política indolente que tiene el gobierno con los estudiantes universitarios, vamos a continuar en las calles, en los plantones, hasta que se respete la educación pública y su presupuesto. Muchísimas gracias, Mauricio, por la información que nos ha proporcionado. Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la FEWE, en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, muy amable. Punto Noticias, conectando a la gente.